Habiendo curas, habiendo sacerdotes, imanes, rabíes en la tradición judía, cabe preguntarse si antes, incluso de la historia, es decir, la prehistoria, también había unos sacerdotes o alguien que hiciera las veces rituales que nosotros hemos heredado a día de hoy. Por supuesto, no solo cabe preguntarse, sino hay que preguntarse qué hacían esos personajes y por qué surgieron. A mí me recuerdan un poco a Yoda en la Guerra de las Galaxias. A mí me gusta más Gandalf. O yo, en filosofía. Y si vamos a hablar de chamanes en la prehistoria, que creo que ya más o menos podéis hacer una idea, hay un libro también del que tenemos que hablar. Desde los chamanes de la prehistoria, de Jean-Claude, otro de mis novios. Pero este está vivo, no es como Unamuno. Este sigue vivo, así que si alguien lo conoce o alguien tiene cómo contactar con él, que le informe. Que le informe que tiene una novia en España y que es una novia verdadera, que es amor verdadero. Está vivo, pero tiene 85 años. Bueno, esos son detalles, ¿eh? Esos son detalles. Además, más quisiera tú un novio de este prestigio. En este libro hay magia. Jean-Claude no solo es un sabio, Jean-Claude es casi un chamán. Por cierto, el libro tiene dibujitos, fotografías, es decir, es de lo bueno. A la hora de hablar de chamanes en la prehistoria, también tenemos que hablar de dólmenes y de templos en la antigüedad. Hace poco hicimos también un vídeo sobre los dólmenes de Antequera que podéis acceder, os pongo el enlace por aquí arribita para que lo tengáis sencillo. Y estábamos hablando de templos que en realidad, estudiándolo desde una perspectiva de historia del arte, se consideran cuestiones artísticas. Ahora cabe preguntarse si efectivamente estas personas que nos antecedieron tenían esa capacidad artística o si por contra tiraban más a la parte espiritual. Para todo esto nos vamos a centrar también en el libro de los chamanes de la prehistoria de Jean-Claude para intentar comprender un poquito mejor hacia dónde tenemos que apuntar. La primera pregunta es, ¿qué es el arte? Es decir, nosotros interpretamos ese arte rupestre, pues, el mismo nombre lo indica, como un tipo de arte. Pero igualmente, y nos lo dice Jean-Claude, este arte tiene un sentido sagrado, con lo cual la espiritualidad no estaba desligada del ámbito artístico, algo que no nos ocurre hoy. Hay que entrar de lleno entonces a averiguar qué sentido tiene hacer arte. Primera reflexión, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a intentar entender qué es el arte, por qué surge el arte. Tengamos en cuenta que ni Raquel ni yo somos historiadores del arte, pero sí que vamos a intentar dar algunas claves. El ser humano lo único que necesita para su supervivencia es agua, comida y en ocasiones un techo, porque también sabemos que hay quien vive sin techo y puede seguir existiendo, igual que algunas tribus que encontraremos en África, Oceanía, en Sudamérica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué el arte? Primeramente tenemos que tener en cuenta, ahora seguiremos analizando esto, que el ser humano, igual que le pasa a algunos primates, para sacar hormigas de un árbol introducen un palo. Luego nos damos cuenta de que si cogemos un palo grande y lo afilamos, podemos utilizarlo para cazar elefantes a día de hoy, mamuts hace 5.000, 6.000 años. Desde ahí, poco a poco, vamos tirando un poquito más nuestra mente hacia adelante y vamos creando herramientas, vamos creando utensilios, vamos recreando lugares que no tienen una utilidad provechosa para el desarrollo de la vida humana. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a entender qué es lo que ocurre en la mente humana. Y os voy a explicar enseguida qué es lo que ocurre en la mente humana. Eso es cosa mía. Eso es cosa mía porque tengo una mejor mente, entre otras cosas porque soy mujer. Sé que hay gente que se ofenderá, pero a mí me ha tocado, ¿verdad? Que yo me voy, te yo me voy, sometes, yo me voy. Sí, es que ese tema me gusta más. En realidad es una cosa porque ese tema me gusta más a mí. Entonces me toca a mí. Cierto, llevaba razón Marco. Tenemos una mente simbólica. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos la capacidad de imaginar. Los animales también tienen una mente simbólica. Hay muchos animales, como por ejemplo el cuervo, que es capaz de imaginar que otro cuervo le puede robar la comida y por ello la esconde. Es decir, este es el principio de esa mente simbólica. Pero ¿qué ocurre con el ser humano? Ocurre que primero, como dijo Marco, inventamos herramientas y poco a poco nos fuimos organizando en grupos
Y poco a poco entonces fueron apareciendo elementos que son culturales más que naturales. Fuimos desarrollando esta mente simbólica y al mismo tiempo fue variando nuestro cerebro. Concretamente, y eso lo podemos tratar otro día, fue aumentando nuestra corteza cerebral. Esto permitió que poco a poco tuviéramos más capacidad de abstracción y al mismo tiempo más capacidad para imaginar. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que encontramos un ser que no es especialmente fuerte para la supervivencia, pero que gracias a la capacidad imaginativa puede crear elementos, y esto hace que pronto se diferencie del mundo animal. No es que dejemos de ser animales, por supuesto hay una parte de nosotros que es natural, pero al crear la cultura nos fuimos separando y fuimos haciendo más caso a esos elementos culturales. Así poco a poco, con esta capacidad imaginativa, cuando salimos en medio de la selva a mirar el cielo, el poco cielo que veíamos, nos fuimos percatando de que el cielo, por ejemplo, hacía ciertos movimientos que se repetían. Y con esa capacidad imaginativa, ¿qué hicimos? Interpretar la realidad. Y al interpretarla, casi que la inventamos más que la conocemos. Y al inventarla poco a poco, dimos por eso, o soñamos, que fueron unos dioses los que pusieron esas luces del cielo. Poco a poco fue naciendo la espiritualidad. Y con esa espiritualidad, al mismo tiempo, compartida en un grupo, fuimos creando ritualística. Fue surgiendo el pensamiento sagrado. Y con ese pensamiento sagrado, al que teníamos que venerar poco a poco con la cultura, aparece el arte. El arte que viene a intentar comunicar el mundo de lo sagrado con el mundo humano. Raquel, el otro día quedamos, tú me podías cortar a mí, pero yo te podía cortar a ti, pero tú a mí, no sé, ¿seguimos siendo amigos? O sea, ¿mantenemos la amistad esa aristotélica? Sí, claro. ¿Sí? Sí, a mí me gusta que, ya te lo dije, me gusta que me interrumpan. Pero tú me has interrumpido también, entonces sí. No sabía cómo tomármelo, no sabía si... Tú sabes que si dices la palabra mente, es como invocar al diablo. Aparece Raquel. Si dices la palabra mente, eso ya os daréis cuenta poco a poco. Buscarlo por ahí el vídeo. Si aparece la palabra mente, Raquel aparece. Y si la decís 3 veces en un espejo, aparezco con un cuchillo o algo así. Ten cuidado. Os voy a poner el vídeo también por aquí de la amistad aristotélica para que lo intentéis entender un poquito mejor. Pero bueno, y el de la mente, que tenemos una conferencia. Y el de la mente también, ojo, agüita con ese vídeo. Pero vamos a seguir hablando de chamanes de la prehistoria. Un segundo. Entonces, ¿qué es el arte? Vamos a intentar recapitular un poquillo. Tenemos que el arte es un medio de expresión. Nosotros hemos desarrollado por medio de este pensamiento simbólico del que estábamos hablando antes, el lenguaje. Pero el lenguaje sirve para comunicarnos entre nosotros. Si lo que estamos buscando es una comunicación con algo que está por encima de nosotros, con algo, por ejemplo, divino, necesitamos otro medio de expresión completamente diferente. Y ese medio de expresión puede que fuese el que nos estaban dando nuestros antepasados prehistóricos, a través de las pinturas que realizaban en las cuevas, esas pinturas rupestres de las que tanto hemos oído hablar y de las que también nos hablaría Jean-Claude en este libro de Chamanes de la Prehistoria. En definitiva, el arte es un lenguaje y por ello pinturas como esta, le tapo la cara a Marco, pinturas como esta tienen un mensaje. Las cuevas hablan y ese mensaje intentará ser descrito en este libro que os tenéis que leer. El lenguaje que encontramos en cualquier caso no es un lenguaje común, no es el clásico lenguaje del que nosotros podemos obtener más señales. Y si encontramos este lenguaje especial es porque estamos intentando comunicarnos con otro ámbito completamente diferente al de la vida humana ordinaria. Para esta transmisión, para esta comunicación con lo divino, con lo sagrado, con lo que está por encima de nuestras cabezas, para esa hierofanía que conecta lo terrenal con lo celestial, en muchas ocasiones estos chamanes también se servían de sustancias opiáceas. Por ejemplo, se sabe que consumían enteógenos, que consumían setas, y de esto también os recomendamos el primer programa de radio que hicimos, el primer podcast de los misterios de Eleusis, donde contábamos que Platón se sometía a estos rituales. Ya, nos volvemos a remontar a la prehistoria, dejando a Platón de lado. Volvemos a la prehistoria y vemos que incluso se encuentran los restos biológicos de estas sustancias en las cuevas, donde encontramos los restos chamánicos, e igualmente vemos en las propias pinturas rupestres que
representaban esas plantas que le servían para la comunicación con lo divino. Es decir, le daban la importancia real a todas estas cuestiones que les permitían esa comunicación. Igualmente, también hemos visto en algunas ocasiones que se representan unos seres extraños en esas pinturas rupestres y se cree, siguiendo igualmente las tesis de Jean-Claude, que puede que estas representaciones humanoides fueran la manera en la que los chamanes se veían a ellos mismos a través de las alucinaciones que tenían por estos estados alterados de conciencia. Igual, si os acordáis del vídeo que hicimos de los dólmenes de Antequera, encontramos que son unos espacios oscuros en los que se dan una serie de circunstancias acústicas, por ejemplo en el tolo que os comentábamos, y todo esto lo que provoca también son los estados alterados de conciencia, es decir, no siempre hacían falta sustancias opiáceas para la comunicación con lo divino, pero sí que siempre se buscaba una determinada circunstancia especial que provocase que el chamán, que tenía una mayor habilidad, una mayor capacidad para someterse a estos estados alterados de conciencia, como decíamos, que el chamán conectase con lo divino e hiciese real ese vínculo del que estamos hablando. Pero ¿de dónde deducimos esta locura? Es decir, en el fondo, ¿qué estamos diciendo? ¿Que se drogaban, flipaban y se ponían a pintar en la cueva? En el fondo, una persona escéptica podría decir, esto lo mismo es una fiesta y unos pocos de graffiti, si nos ponemos así, pero no es el caso. Jean-Claude no deja puntadas sin hilo, como se suele decir por aquí. Jean-Claude es un hombre que ha dedicado grandes esfuerzos a investigar sobre este asunto. Y cabe decir que hasta hace muy poco no creíamos que el hombre antiguo fuera tan sofisticado. La prueba está, y les recomiendo, incluso hay una película, en el caso de Altamira. Cuando descubrieron los maravillosos bisontes que hay en Altamira, no nos lo creíamos. No nos creíamos que el hombre antiguo fuese capaz de hacer estas cosas. Es decir, este libro y pensadores en esta línea formaron una revolución cuando de repente adjudicaron cultura a estas primitivas humanidades, porque en el fondo estamos diciendo que lo que tienen es una cultura formada. Para empezar, surge ese pensamiento sagrado que hemos dicho, como consecuencia de la capacidad simbólica. Esto creemos que ha quedado bastante claro, pero es que después de ello van surgiendo elementos que nos llevan a esos estados alterados de conciencia, que a su vez son los que parece inspiran estas pinturas. No siempre, ojo. A veces tenemos representaciones que son como símbolos que nos recuerdan un poco a las palabras. En definitiva, lo que encontramos es la huella de nuestro pensamiento simbólico. Pero es que además hay que decir algo muy importante, y es que necesariamente no tenían que acudir a sustancias alucinógenas. En algunas ocasiones, estas construcciones que encontramos, estas cuevas, ya de por sí pueden provocar una tendencia a cierto estado especial, no necesariamente a desmayarnos y a entrar en trance, pero sí en un estado especial, ya que cuentan con corrientes de agua subterráneos o otros elementos que pueden afectar a nuestro cerebro. Con lo cual, una persona con ciertas capacidades, y ciertas capacidades no estamos diciendo que fuera un ser mágico, sino que su construcción cerebral fuese diferente, como por ejemplo el caso de un epiléptico, puede caer en cierto trance, o que se interpreta, por supuesto, ese fenómeno como un trance que le hace capaz de contactar con la divinidad. Con ello que encontramos, de repente encontramos en una cueva esos elementos de los que nos ha hablado Marco. Encontramos elementos que nos recuerdan a escenas alucinatorias, también representaciones de la realidad que hay fuera, y es porque esa realidad que hay fuera es sagrada, como dijimos en el vídeo que dedicamos a los dólmenes de Antequera. Entonces cabe preguntar ahora, si esto ha quedado claro, que esperamos que sí, ¿qué era un chamán para que consiguiera hacer esta maravilla que hoy admiramos? Por ir cerrando, vamos a intentar aclarar qué es un chamán. Empezamos hablando de que tenía que ver con esos sacerdotes que nos suenan a día de hoy, de la religión que sea, es indiferente, y en ese caso lo que encontramos es que es una persona que sirve para comunicarse, para dar la comunicación, para facilitar la comunicación entre las personas que habitan en la tierra y ese ser divino o celestial que, como decíamos antes también, trasciende a lo humano, es decir, está por encima de lo humano.
llámesele Dios, o, insistiendo con los dólmenes de Antequera, esa peña de los enamorados que teníamos enfrente, o con el parque natural del Torcal, que se encontraba justamente detrás de los dólmenes. Al fin y al cabo, una comunicación. Y esto del cielo y de la tierra también lo encontramos con el báculo, esa representación que el Papa, yo creo que el Papa lo lleva, yo es que estoy un poquito desconectado del catolicismo, pero el Papa mismo lleva un báculo que sirve para hacer ver esa conexión entre lo que está arriba, en este caso, clarísimamente en el cristianismo, Dios, perdona, te he puesto la mano en la cara, y entre Dios y las personas que están en la tierra. En definitiva, lo que quiere decir Marco es que es la conexión entre lo sagrado y lo profano, como diría autores como Mircea Eliade, que tiene un libro con ese título precisamente, Lo sagrado y lo profano, que os puede interesar bastante si este es un asunto que genera interés. En definitiva, ¿qué encontramos en el chamán? Pues no es un tío que hace así, ni es un tío que va dando vueltas o tirando agua bendita, no estamos hablando de eso. ¿Qué payasa? ¿Cómo? ¿Qué payasa? No, ¿qué chamana? ¿Qué chamana? Exacto. Bueno, quitando eso, ¿qué chamana? Pues sí, como soy chamana, al menos para Marco, la cuestión es que el chamán no es un loco, ni es el epiléptico de la tribu que como entra y le da el rollo en la cabeza, pues resulta que el resto son bobos y se lo creen. No, ojo, no basta con que entres en un estado alterado de conciencia. Estamos hablando de mucho más. Estamos hablando de que el chamán tiene los suficientes conocimientos como para interpretar la realidad, interpretarla desde un punto de vista de una realidad que se había sacralizado. Es decir, estamos hablando por una parte, cierto, una parte del pensamiento religioso, pero también un hombre con mayores conocimientos, que es el que prácticamente dirige al grupo, conocimientos que a veces era de una protomedicina y por eso venía a curar. Es decir, estas curaciones, hoy en día no acudimos al chamán, acudimos al médico, pero en aquel momento había ciertos conocimientos que a veces tenían resultados positivos. También encontramos que el chamán puede comunicar, por supuesto, lo sagrado y lo profano, y también intermediar entre los individuos del grupo, con lo cual el chamán es el que nos ayudó a avanzar en sociedad y nos dejó como legado el arte. Nos dejó como legado algo que merece la pena cuidar. Nosotros hace poco estuvimos en los dólmenes de Antequera y yo lo reconozco, me llevé todo el día llorando. Me llevé todo el día llorando porque los chamanes nos hicieron un regalo maravilloso. Nos enseñaron de qué somos capaces. Somos capaces de trascendernos, de utilizar esa cultura como algo que nos permite llevar una vida humana y no solo natural, pero sin desligarse de la maravilla que nos regala la naturaleza. Qué bien dicho. Claro, soy chamana. Hasta aquí este vídeo de filosofía, otra vez iba a decir lo del programa de radio, lo digo siempre. Disculpad que Raquel no esté, ha desaparecido repentinamente, no sé dónde está, pero bueno, os agradecemos enormemente que nos hayáis acompañado en este vídeo hablando sobre los chamanes y esperemos que hayáis comprendido todas las cuestiones que hemos estado hablando sobre la mente y sobre cómo funcionaba el... Me subo porque soy la chamana. Ay, ha dicho mente, me ha invocado. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago con esta mujer? Aguanta. Bueno, pues nada. ¿Dónde va a encontrar otra chamana? No, desde luego. ¿Dónde va a encontrar otra chamana? No puede encontrar otra chamana. Si no, vete a otra tribu. Vete a otra tribu. Me ha adueñado de ella. Ellos me quieren, espero. ¿Vos sabéis? La cuestión que tienen que entender, ¿cuál es? En el fondo lo que tienen que entender es que cuando vemos arte rupestre, bueno, lo digo bien, para variar, cuando vemos arte rupestre, tenemos que valorarlo, porque ese arte está haciendo el mensaje que merece la pena interpretar por una cosa. En él está escondido el principio de lo que somos. Él nos muestra que en el fondo somos mucho más que un mono que ha evolucionado. Y aunque suena arrogante, la humanidad es una cosa muy pequeñita al lado de la naturaleza. Y todo esto unido se da al mismo tiempo en el arte rupestre. Por una parte, nos dice que nos hemos trascendido de la naturaleza, que hemos creado cultura y nos hace sentir maravillosos. Pero por otro, cuando salimos de una cueva, vemos la grandeza de lo que nos rodea. Y con ello parece que nos invita al equilibrio entre lo natural
y lo artificial. Yo creo que ya nos podemos despedir aquí directamente. Es que se me ha quedado la cabeza pensando en la cantidad de envidia que tienen que estar sintiendo nuestros, no sé si oyentes el que oye, evidente será el que ve, la gente que nos sigue a través de los vídeos, de lo bien que nos los pasamos haciendo filosofía. Esperamos que también estéis disfrutando vosotros y os quedéis con esta conexión entre lo celestial y lo terrenal que estábamos comentando. Y del mismo modo os invitamos a que si sentís envidia nos imitéis, imitadnos, intentad superarnos en diversión y en filosofía, que estaremos encantados de que la filosofía no pare de aparecer por todas partes. Y como nos comentaba hace poco también un seguidor a través de las redes sociales, que hagamos de esto una industria. Y una industria no porque nos dé tanto dinero que nos convirtamos en personas extraordinariamente ricas, sino porque no pare de producirse filosofía. Por favor, dadnos ese gusto. Yo, por cierto, voy a aprovechar para hacer un llamamiento. Yo quiero pediros ayuda en esta ocasión. Marco queda aparte ya. Ya en realidad, ya te puedes ir. Yo me voy. Sí, me voy a poner... Es que estoy encima de un taburete porque no me gusta estar por abajo, no queda bien. La cuestión es que yo voy a hacer un llamamiento popular. Ya he echado a Marcos porque en el fondo esto es cosa mía. No es broma, yo estoy enamorada de Jean-Claude. Me ha dado mucha pena de que no podemos desarrollar toda su teoría como deberíamos en este vídeo, porque hablando claro, en realidad no tenemos los suficientes elementos ni la suficiente economía para ello. Yo haría un documental, pero no está en mi mano, a pesar de que tenemos un equipo, aunque Marco siempre dice que lo hace él todo solo, pero lo dice por decir. La cuestión es que el equipo no nos da para más. No puedo contar toda la teoría de Jean-Claude, aunque nos encantaría. Sin embargo, pidiendo perdón a mi amado Claude, ya que no hemos hecho justicia a la grandeza de su obra, si hago un llamamiento. Si alguien por internet encuentra la forma de que Jean-Claude sepa que estoy enamorada de él y sepa que soy su novia, aunque él no lo sepa, él merece la pena, él es muy grande para entendernos, entonces él se merece saber que tiene una novia chamana española, él se lo merece. Entonces, si le podéis decir a Jean-Claude que le amo, yo con eso quedo pagada, y así que si tenéis contacto, pues por favor, intentar que se produzca ese idilio, ese momento idílico.